Ok, pues en esta tarde vamos a hablar sobre un tema que se titula Dios te enseñará que seas humilde y obediente. Siempre pongo temas muy agresivos, ¿no? Cuando voy a predicar, pero en realidad ya la predicación no es tan agresiva, no, nomás ese es el tema. Es el tema que desalienta posiblemente a las personas que ven estos videos en el YouTube para mirarlo. Dicen, no, pues ese tema ni me llama la atención. Qué bueno, porque aquí lo van a ver realmente los que quieran edificarse. Ok, miren, y se trata de la vida de Naamán este tema. Más bien el tema pudiera haber sido, Dios nos enseñará a que seamos humildes y obedientes, ¿no? O sea, se hubiera escuchado más bien, pero pues ya está saliendo ahí ahorita en la reproducción, Dios te enseñará que seas humilde y obediente. Quiero también, pues, felicitar aquí a Obed, a Samuel, por haber bajado a las aguas bautismales el domingo pasado. Nos pasamos un buen tiempo ahí, ¿no? En convivencia, pues, del grupito que somos nosotros y de los amigos y familiares de Samuel ahí. Entonces nos gozamos grandemente, platicando, comiendo carne asada, ¿no? Gloria al Señor. Bueno, dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 16, dice así. Naamán, general del ejército del rey de Asiria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decía así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel llevó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mata y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo buscad ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel.
te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Vamos a orar, amén, hermanos. Así como están sentados o parados, inclinen su cabeza y vamos a elevar una plegaria al Señor, amén. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos hemos gozado a través del servicio, a través de la alabanza, Padre Celestial. Indudablemente que la presencia de tu Santo Espíritu se manifestó, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Ahora en el nombre de Jesús te pido que tu presencia, Señor, también toque los corazones de cada uno de nosotros, aún incluyéndome a mí, Señor, a través de tu palabra predicada que se va a llevar a cabo en esta hora. Te pido, Señor, que podamos entender, comprender tu palabra, Señor, para entender qué es lo que tú quieres hablarnos en esta hora, cómo es que quieres motivarnos, cómo es que quieres redarguirnos, cómo es que quieres darnos soluciones a nuestros problemas, Señor, que nos aquejan. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que no nomás hables a la vida de los que estamos aquí presentes, sino también a aquellos que están escuchando esta predicación a través de este video. Reprendo, Señor, toda perturbación de Satanás de nuestra mente, de este entorno, de esta atmósfera y de la atmósfera espiritual también de las personas que están escuchando, Señor, este mensaje, sea en el tiempo que sea. Sí, Señor, obra, Padre Celestial, trae sanidad, no nada más emocional, sino también sanidad física, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pues, hermanos, haciendo un pequeño resumen de lo que leí aquí en las Escrituras. Naamán era un guerrero valiente, era un guerrero, pero no nomás era un guerrero común, como un guerrero como todos los demás. Era un guerrero que sobresalía de los demás. Era un guerrero valiente. Gracias. Un comandante del ejército de Siria que llevaba a Siria de victoria tras victoria, amén. Pero ¿por qué llevaba a Siria de victoria tras victoria? Porque la soberana mano de Jehová, de Dios, estaba con este hombre, estaba con este sirio, con este general del pueblo de Siria. Yo sé que hay mucho que decir aquí, pero vamos a continuar, amén. Naamán, aparte de ser un hombre valeroso, era un hombre sumamente rico. Era un hombre sumamente rico, y no nomás rico, sino que también era importante. ¿Por qué razón? Porque tenía una alta posición social que le permitía asociarse con el rey de Siria, le permitía codearse con el rey de Siria, el cual el rey lo tenía en una alta estima, lo estimaba mucho el rey de Siria. Pero lamentablemente Naamán estaba enfermo de lepra. Una enfermedad terrible en aquel entonces y aún hoy en la actualidad. Pero en aquel entonces pues aún más, porque la ciencia médica no estaba tan avanzada como en estos tiempos. La lepra en aquel tiempo era muy similar posiblemente al SIDA de hoy. Era una de las enfermedades más temidas de la época. Y algunas formas de lepra eran extremadamente contagiosas y en muchos casos, o en la mayoría de los casos, era incurable. Los tipos de lepra, la mayoría eran incurables, y por lo regular la lepra llevaba a las personas a la muerte, una muerte muy dolorosa, una muerte muy terrible, porque muchos leprosos eran forzados a salir de sus ciudades, a salir de sus hogares y a estar en cuarentena o estar completamente exiliados fuera de las ciudades de donde ellos tenían su hogar, donde tenían sus familias, donde tenían sus negocios, donde desarrollaban su vida de una manera normal. Pero Naamán todavía conservaba su puesto como militar, probablemente tenía una forma leve de lepra, o apenas le iba comenzando, o quizás pues le toleraban todo eso. Pero independientemente como haya sido, su vida se vería trágicamente acortada por esta enfermedad, lamentablemente. Miren, el país de Siria, hermanos, o la nación de Siria, o el imperio de Siria, como ustedes quieran ahí clasificarlo, eran vecinos de la nación de Israel. Pero lamentablemente estas dos naciones
rara vez estuvieron en términos amigables. Siempre había conflictos entre estas dos naciones. Bajo el gobierno del rey David, Siria le pagaba tributo al pueblo de Israel, pero en los días de Eliseo, en los días de Naamán, Siria estaba creciendo en poder y hacía incursiones a la nación de Israel y le ocasionaba problemas. A veces se llevaba a personas prisioneras para que sirvieran, en este caso como siervos, como esclavos prácticamente. ¿Y para qué razón? Pues para frustrar al pueblo de Israel, para ocasionarles problemas políticos. Entonces, en una excursión que hicieron, pues se llevaron a esta muchacha, se llevaron a esta adolescente y se la llevaron y la pusieron como criada. O más que todo, Naamán la agarró como criada, era la que le servía a él y a su esposa. Pero esta muchacha era una muchacha temerosa de Dios. Era una muchacha que, aunque estaba en calidad de sierva o de esclava, era una muchacha que ella seguía siendo fiel al Señor. Ella seguía conservando su fe en el Señor. Ella no decía: Señor, ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está tu misericordia? ¿Por qué permitiste que yo viniera a esta nación extraña, a estar aquí en calidad de esclava? Mira, soy apenas una niña o una adolescente, yo quiero estar con mis padres. O sea, no se mira en ninguna parte de las escrituras algún tipo de argumentación de esta manera que ella hubiera dicho en las escrituras. Así que Naamán había escuchado de la fama de Eliseo como sanador por medio de esta muchacha, que era israelita, secuestrada de su casa y de su familia. Y a pesar del hecho de que Naamán había derrotado al propio pueblo de Israel en ciertas ocasiones y había llevado cautiva a esta muchacha demostró un sincero interés en ayudar a esta persona, en ayudar a Naamán. A veces nosotros, hermanos, somos muy recíprocos. O sea, ¿qué quiere decir recíprocos? O sea, quiere decir que si alguien me hace un bien, yo le hago un bien. Si alguien me regala algo, yo también le regalo algo. Si alguien se sacrifica por mí, yo también me sacrifico por él o por ella. Pero qué difícil nosotros clamar al Señor, qué difícil para nosotros ayudar a las personas que de alguna razón hablaron mal de nosotros, que alguna razón nos levantaron un falso, que alguna razón nos hirieron de alguna manera u otra. Sin embargo, esta muchacha pues era todo lo contrario, estaba en calidad de esclava y tuvo misericordia, tuvo compasión por este hombre, por este general. ¿Por qué razón? Porque estaba el amor de Dios morando en el corazón de esta muchacha. Y cuando uno tiene el amor de Dios morando en su corazón, cuando la presencia del Espíritu Santo está en uno, hermanos, la persona tiene compasión aún de sus enemigos, aún de aquellos que los tratan mal. Es tremendo esto, pero es una gran verdad, amén. Irónicamente aquí la esperanza para Naamán de ser curado venía de Israel, venía de la nación a la cual él tanto daño le había causado. Dios usó el testimonio de una sierva hebrea para llevar al general, el enemigo militar, a llevarlo a que tuviera una confianza bíblica, para que conociera del Dios de Israel, de nuestro Dios. Miren, Dios tenía planes para la vida de este valiente general sirio. Dios tenía planes para este hombre que posiblemente en la nación de Israel lo consideraba un hombre despiadado, un hombre abusivo, arbitrario. Pero aún en estas circunstancias Dios tenía planes para este hombre, para este general sirio leproso. Pero mientras Naamán no fuera una persona humilde y obediente, pues a él, por supuesto, Dios no iba a poder hacer nada en su corazón, no iba a poder hacer nada en su vida. Es por eso, hermanos, que a través de este mensaje veremos las maneras por las cuales Dios hizo que Naamán se convirtiera en una persona humilde y obediente a él. Y la primera manera que Dios trató con Naamán para que se convirtiera en una persona humilde y obediente fue el tratarlo como a una persona común. Dios trató a Naamán como una persona común.
Dice la Biblia en Segunda de Reyes, del pasaje que leímos, capítulo 5, versículo 9 al 10, dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Mas Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Miren, Naamán era un gran héroe. No podemos nosotros desacreditar a Naamán en esa línea, en ese aspecto. Era un gran héroe. Y como gran héroe que era este hombre, estaba acostumbrado a recibir respeto. Y se sintió agraviado cuando Eliseo lo trató como una persona común. No se sintió a gusto, no se sintió satisfecho cuando Eliseo lo trató como una persona común. Y Naamán, como un hombre de orgullo, esperaba un trato especial, esperaba un trato preferencial. Y Eliseo, hermanos, ni siquiera se presentó delante del general del ejército sirio. Ni siquiera tuvo la delicadeza de salir a recibirlo. Y le dijo, y le dio el tratamiento de lavarse en un río sucio. Aparte de que no lo recibió, le dijo que se fuera a lavar en un río sucio, en un río de aguas turbulentas. Más sucio y más turbulentas que las aguas donde se bautizaron Samuel y Obed el domingo. Porque sí estaban un poco turbulentas, ¿no? Yo cuando me zambullí ahí salí con basura hasta en las orejas. Miren, con el orgullo herido al ser tratado impropiamente por su posición social, Naamán se quejó severamente. Y era obvio cuando uno espera un trato especial de alguien, cuando por la manera de ser de uno, y si uno no recibe un trato especial, es obvio que el orgullo herido de uno pues se va a manifestar. Y fue lo que ocurrió con Naamán. Naamán se quejó severamente. Y él dijo en Segunda de Reyes 5, 11 al 12, dijo: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocaré el lugar y sanaré la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Miren, hay gente, hermanos, como Naamán, que se ofenden si no lo saludan. O sea, hablando ya en lo práctico, que se ofenden si no los saludan, se ofenden si no los toman en cuenta en la más mínima cosa y optan por enojarse como Naamán. Posiblemente en alguna etapa de nuestra vida estuvimos en esa situación y todos pasamos por esa situación. Todos llegamos a experimentar esa situación, especialmente cuando vamos empezando en el camino del Señor. Pero muchas veces no entendemos que Dios está tratando con nosotros. Cuando eso ocurre, que nadie nos saluda, que no nos toman en cuenta, es que Dios está tratando con nosotros. Está tratando con nuestro orgullo, está tratando con nosotros para que cambiemos, porque quiere hacer cosas maravillosas a través de nosotros, pero solamente que nosotros menguemos para que Él crezca, es como nosotros podemos pues crecer, amén. Sin embargo, las palabras aquí en este caso, las palabras de sus siervos que interpretaron la situación positivamente cambiaron la situación de Naamán. Cambiaron la situación de Naamán. Dice en Segunda de Reyes 5, 13, 14: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bienvenido. Miren, ¿qué habría pasado si los criados le hubieran dado la razón a su amo enojado? No era cualquier hombre esta persona, era un general, hermano.
Era una persona sumamente importante. Yo cuando estuve un tiempo ahí en el ejército, que miraba pasar a un superior, que miraba pasar a un capitán, a un subteniente, a un sargento, pues uno, como quiera que sea, tenía que tener cierta reverencia, cierto respeto hacia esa persona. Ahora cuando uno miraba que el general se acercaba a uno, pues lo único que uno tenía era miedo, era temor. Y aunque el general pues era una persona muy amable y decía las cosas muy amables, pero era muy firme en sus decisiones. Ahora imagínense estos criados estar frente a su general, mirarlo enojado, mirarlo iracundo, mirarlo en una situación como esa. Una persona que no hubiera estimado a este general, pues que se muera de lepra, por terco, por necio, es la decisión de él, pues es su problema. Sin embargo, estos hombres, los criados de estos hombres, hermanos, decidieron enfrentar a su general, decidieron enfrentar a su amo enojado. No quisieron congraciarse con él, porque cuando uno mira a una persona que es superior a uno y lo mira enojado, y a veces está enojado por alguna cosa que no tiene razón, muchas personas, para evitar tener un problema con él o con ella, lo que hacen es tratar de congraciarse con esa persona. Sin embargo, aquí estos hombres no hicieron eso. No hicieron eso. Miren, uno, hermanos, no debe de tratar de congraciarse con la familia. Uno no debe tratar de congraciarse con amigos o compañeros de trabajo cuando uno sabe que no tienen razón en su proceder hacia Dios, hacia la iglesia y a su liderazgo. Que sí es cierto que posiblemente nos los vamos a echar de enemigos, que posiblemente vamos a caer de su gracia, que posiblemente vamos a tener críticas. Pero nosotros debemos de ver por el bien de ellos y por el bien de ellas, no tanto tratar de congraciarnos con ellos, porque muchas veces la verdad, o no muchas veces, casi siempre es así, la verdad no peca pero incomoda. Cuando a mí me dicen una verdad, hermanos, no están pecando en contra mía, pero mi orgullo, mi manera de ser, hace que esa verdad me incomode. Yo no voy a agarrar esa verdad y la voy a abrazar, o le voy a decir al hermano, a la hermana o mi familia que me lo está diciendo: hermano, muchas gracias, mira, te felicito por decirme esto. Al contrario, todo lo contrario, o sea, voy a tratar hasta de escabullirme en ese rato. Miren, si nosotros hacemos eso, tratamos de congraciarnos con las personas cuando no tienen razón, lo que hacemos es que estamos contribuyendo con Satanás para que esas personas se aparten de Dios y no reciban el beneficio de la salvación o de algún tipo de sanidad física. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 27 versículo 6, dice de esta manera: fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Y la Biblia también dice en Eclesiastés capítulo 12 versículo 11, dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. O sea que las predicaciones o las palabras que se dan aquí, hermanos, no son nada agradables. Son agradables cuando uno como predicador dice un que otro chiste para que se rían, ¿no? Para que de repente se les levante el ánimo. Pero la mayoría de las cosas que se dicen no son nada agradables cuando está tocando el área de nuestra vida que necesitamos ser cambiadas. Es por eso que yo siempre les digo, cuando uno entra a una congregación no es para salir brincando de gusto. Si no vamos a un circo, no vamos a una sala de cine para ver una película, una comedia cómica. Vamos a la iglesia para enfrentar la palabra del Señor. Vamos a la iglesia para que el Señor nos confronte en las áreas donde nosotros necesitamos ser cambiados. Cuando uno sale de la iglesia y que uno sale pensativo, pensando: híjole, el Señor habló en esta área de mi vida y yo estoy batallando, yo estoy atado en esto, Señor, pues ayúdame, mira, tú en esta tarde tú hablaste a mi vida que necesito cambiar. O sea, qué bendición cuando uno sale así.
Es una bendición de parte de Dios porque Dios habló a nuestra vida. Para Naamán, debido a su jerarquía, era indigno bañarse en el río Jordán, ya que era un río pequeño y sucio. Pero tuvo que humillarse y obedecer los mandatos de Eliseo para poder sanarse. Nosotros también, hermanos, tenemos que obedecer los mandatos de Dios para que Dios obre, para que Dios fluya en la vida de uno. Y a veces puede ser que lo que nosotros estemos fallando no necesariamente tiene que ser en lo mismo en lo que yo le estoy fallando al Señor. Todos tenemos nuestro pie de Aquiles muy personal. ¿No saben quién es Aquiles? Sí, es un personaje de la mitología griega que tenía una coraza que lo cubría completamente, pero en el talón tenía un pequeño orificio y por ahí le dispararon una flecha envenenada y lo mataron. Por eso es el dicho, el talón de Aquiles. Ahora, segunda manera que Dios trató con Naamán para que se convirtiera en una persona humilde y obediente fue no hacer cosas heroicas en su vida. Qué bien haría Naamán bañarse en el río Jordán. ¿Cómo podía curar su piel con agua? Naamán, hermanos, posiblemente se había bañado muchas veces en Habana y Farfar, ríos de aguas cristalinas de Damasco. Pero lo que Naamán no entendía ahora es que estaba ante la presencia de Dios, que tenía que ser humilde y obediente. Cuando Dios dice una cosa que no tenga sentido, aunque carezca de sentido para nosotros, uno tiene que obedecer, hermanos. Cuando Pedro y sus compañeros andaban pescando toda la noche, anduvieron pescando en una parte, hombres experimentados en la pesca, hombres que sabían usar sus redes, hombres que conocían los tiempos, hombres que sabían exactamente dónde podían atrapar peces. Sin embargo, pasaron en ese lugar toda la noche y no pudieron atrapar peces. Cuando se les apareció Jesús y les dice que aventaran la red donde ellos ya habían pescado, donde ya habían intentado pescar tirando las redes y no habían atrapado ningún pez. Pero Jesús les dice que tiraran eso, las redes ahí donde mismo. Pedro podía haber argumentado muchas cosas, hermanos. Le podía haber dicho, bueno, yo soy el que tengo la experiencia aquí como pescador. Desde que tengo uso de razón, he vivido de las redes, he vivido de la pesca. Tú eres carpintero, le podía haber dicho a Jesús. ¿Qué experiencia tienes como pescador? Podía haber hecho muchas argumentaciones para hacer caso omiso, o no hacer caso pues lo que Jesús le decía. Sin embargo, Pedro le dice, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu nombre lo haré, le dice. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pedro entendió que era Jesús quien le estaba diciendo eso. Y cuando este hombre tiró las redes en el lugar que Jesús le dijo, sacó una pesca abundante como nunca la había tenido en su vida, hermano. Y aquí en este caso es cierto, era un río feo, era un río con aguas turbulentas, un río con aguas todas chocolatosas así, pero era Dios a través del profeta Eliseo que le estaba diciendo a Naamán que tenía que irse a zambullir ahí 7 veces. Y esto no lo entendía este orgulloso general sirio, aunque estaba leproso, aunque estaba enfermo. El orgullo, hermanos, el orgullo iba sobre su enfermedad y sobre él mismo. Yo recuerdo en una ocasión que fui a visitar a una persona que tenía tripas por donde sea. Fui a visitarla en el hospital en México. Tenía tripas pues por donde ustedes se imaginan. Y cuando yo le hablé y le presenté el plan de salvación y le dije que si quería aceptar a Jesús, él rotundamente se negó. Rotundamente dijo que no. Y yo me quedé pensando, qué corazón tan duro de esta persona. No creo que tarde mucho en morir, pero aún así él no quiso entregar su vida al Señor. Naamán, hermano, se fue endurecido debido a que la cura de su enfermedad parecía demasiado simple. Les vuelvo a reiterar, él era un héroe y esperaba una cura heroica. Y lleno de soberbia y de egocentrismo en ese momento no quería aceptar la simple cura por la fe de irse a meterse al río.
A veces yo he tratado con personas que están atadas con drogas y alcohol y bueno, y tantas cosas, ¿no? Yo también estuve atado en todo eso y sé cómo corre el agua en eso. Y me dicen, hermano, yo necesito salir de eso, necesito que ores por mí, que le implores al Señor. Pues sí, puedo orar por ti, puedo implorarle al Señor, de hecho estoy orando por ti, pero tiene que haber un proceso. No, pero es que Dios me puede hacer libre de la noche a la mañana. Por supuesto que Dios te puede hacer libre de la noche a la mañana, pero Dios por lo regular en ese aspecto, Dios obra en procesos. Y mucha gente no quiere pagar el precio, ¿no? No quiere pagar el precio. Pero aquí en este caso, en este hombre, se le hacía muy simple. Y Dios actúa en la mayoría de las veces de una manera simple para sanar a la persona de cualquier tipo de enfermedad. O sea, todo está condicionado a la fe y a la obediencia que la persona tiene a su palabra para ser sanado. Todo va a estar condicionado a la fe y a la obediencia que la persona tiene a su palabra, tiene al Señor para ser sanado. Y las personas que no tienen uso de razón, que no pueden controlar sus pensamientos, que están perdidos emocionalmente, que están minusválidos, todo eso, ahí depende mucho la obediencia y la fe de sus familiares, de sus padres o de sus amigos, de sus más allegados. Y ustedes pueden decir, pues, ¿cómo está eso? Pues hay que averiguar en las escrituras y se van a dar cuenta que tengo razón en lo que les digo. O sea, eso es cuando las personas no tienen control de sus facultades mentales. Pues aquí dice este hombre, ¿no?, que él esperaba que Dios hiciera cosas, pues, algo sensacionales, pero no las hizo. Miren, yo le estaba orando a Dios, hermano, que Él sanara mi páncreas, amén, que produjera suficiente insulina, porque yo soy una persona diabética, ¿no? Le estaba orando al Señor que sanara mi páncreas y que produjera suficiente insulina. ¿Para qué razón? Pues para poder así hartarme de carbohidratos, grasas y azúcares. Pues es la verdad, hermano. Dije, ya con mi páncreas sano yo puedo comer lo que quiera de carbohidratos, grasas y azúcares, pues hasta que se me hinche el ombligo. ¿Cuál es el problema? Sin embargo, cada vez que le oro a Dios yo sobre eso, hermanos, Él me lleva a que investigue sobre dietas, me lleva en dietas que tengo que llevar a cabo, me lleva a que investigue el tipo de comidas que tengo que comer, el tipo de ejercicios que tengo que llevar a cabo, y los horarios y cantidades de horas que tengo que dormir. Hasta ahí me lleva el Señor. Eso a mí no me agrada. Eso a mí me desanima, eso a mí me deprime cuando yo investigo todo eso. ¿Por qué razón? Porque en esa parte de mi vida, en esa área de mi vida, y para vergüenza mía lo digo, soy una persona muy desorganizada. Soy una persona muy irresponsable en esa área de mi vida. ¿Por qué razón? Porque me encanta comer carbohidratos, me encanta comer grasas, me encanta comer azúcares. Entonces, yo quisiera mejor que Dios me sanara de mi páncreas de una manera milagrosa. Que me sanara así, ¿no? Así, de una manera milagrosa. Pero ¿saben qué? Para serles sincero, no creo que eso vaya a ocurrir en mí. No creo que Dios vaya a hacer ese milagro en mí. ¿Por qué razón no creo que eso vaya a ocurrir en mí? Porque es algo que todavía yo puedo controlar. Es algo de lo cual yo puedo todavía, sometiéndome con la ayuda de Dios a dietas alimenticias, sometiéndome con la ayuda de Dios a una rutina de ejercicio, sometiéndome con la ayuda de Dios a un horario y cantidad de horas que tengo que dormir. Yo estoy seguro que voy a mejorar físicamente.
Yo estoy seguro que mi organismo va a empezar a funcionar de una manera diferente, pero para llevar a cabo eso necesito la ayuda de Dios. Para llevar a cabo lo que Dios ya me reveló, lo que Dios ya me indicó, lo que tenía que hacer a través de un sinfín de personas que son profesionales en este aspecto. Yo necesito la voluntad de Dios. Yo necesito en mis oraciones gemirle, necesito en mis oraciones rogarle, implorarle, suplicarle en el nombre de Jesús que me dé fuerza de voluntad, hermanos, para hacer eso. Porque sin su ayuda yo no voy a poder lograr hacer eso. Es imposible que sin la ayuda de Dios yo pueda someterme a eso que les acabo de decir. ¿Y por qué razón? Porque si yo sigo de esa manera, ya con una bolsa a un lado que me estén dializando, haciendo diálisis, o que me mochen un pie, una mano, o que empieza a perder la vista, ya no voy a poderle servir al Señor como Él lo demanda en su palabra. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que no estoy cuidando el templo del Espíritu Santo como Él lo demanda en su palabra. Miren, eso es terrible y me recuerda cuando vine a las plantas de Cristo. Cuando vine a las plantas de Cristo, yo era una persona adicta a las drogas, era una persona adicta al alcohol. Y cuando estuve en un proceso de recuperación, en un centro de rehabilitación, y que mi cuerpo se fue desintoxicando de algunos tipos de drogas que consumía, y también drogas comunes como el alcohol y el cigarrillo. Era algo terrible, hermanos, que experimenté por lo menos unos 15 días, o no, unos 20 días, un mes tal vez. Me dolía mi cuerpo, me dolían los huesos, me dolían la cabeza. Yo estaba siempre de mal humor. Pero yo siempre le rogaba al Señor, Señor, no permitas que mi ansiedad me haga recaer nuevamente en las drogas o en el alcohol. Ayúdame, dame la fuerza de voluntad para poder salir de esto. Yo escuchaba testimonios de otras personas que decían, cuando yo acepté al Señor, inmediatamente la ansiedad se fue. Inmediatamente ya no sentí deseos de nada. En mi caso no fue así, hermano. Yo acepté al Señor y antes de entrar a la puerta de la iglesia apagaba el cigarro y al salir lo volví a prender. Pero ya en mi corazón había sucedido algo, yo realmente me había entregado al Señor. Pero no todos los casos son iguales. Dios no actúa de una manera tipo estereotipo, así. En cada persona es muy diferente el caso. Es muy diferente la manera de cómo trata con la persona. Sin embargo, en cosas en las cuales yo no he tenido el control, hermano, Dios ha obrado en mi vida. Por ejemplo, en una ocasión me quedé inválido, como quien dice. No totalmente, pero sí un 80%. No podía caminar muy bien. Y un médico que es cristiano, hermanos. Un médico que es cristiano, que conoce de la ciencia médica. Yo antes de ir con él, yo creía que Dios me podía sanar. Yo creía que Dios me podía sanar, aunque de hecho antes de ir con el médico ya me habían llevado con sobadores y eso pues me había molado más el disco, más se me había abierto y más se había metido el nervio entre el disco y más terrible era el dolor que yo sentía, no podía ni enderezar, me andaba encorvado. Y cuando llegué con el médico me dice, ¿tú crees que Dios puede sanarte? Y yo dije con todo mi corazón, desde lo más profundo de mi ser, porque yo lo creía. Y dije, sí creo, hermano, creo que Dios me puede sanar. Ok, me dice, siéntate, acuéstate. Y pues prácticamente me acostaron. Y cuando el médico fue pasando su mano por mi columna vertebral, sin tocarme, yo iba sintiendo algo caliente, algo muy caliente. Y cuando llegó justo donde estaba la vértebra, que estaba la vértebra mal, oí el sonido. Oí un sonido que, miren, inmediatamente se fue el dolor, sin exagerarle completamente nada, así se me fue el dolor. De hecho, cuando yo me bajé
de la camilla, del consultorio médico, yo tenía miedo de hacer un movimiento porque pensaba que podía volver otra vez el dolor tan intenso que tenía. Y el médico me dice, mira, ya te sanó el Señor. Yo nomás te voy a hacer una receta como un requisito médico, pero el Señor ya hizo la obra en ti. ¿Pero por qué razón el Señor hizo eso? Hermano, porque en eso yo no tenía control. En eso yo no tenía control. Él tomó el control de esa enfermedad y me sanó, honró la fe que yo tenía en Él. Y en otras ocasiones Dios me ha salvado de accidentes automovilísticos que debieron haber sido de muerte. Dios me salvó la vida. A mucha gente, hermanos, seguir el consejo práctico de Dios no les parece heroico, les parece simplista, les parece incómodo. Eso es algo muy simple. Eso es algo pues que no tiene chiste. Se les hace algo muy simplista, pues, algo muy común, les incomoda. Y en algunas ocasiones la gente reacciona de la misma manera al ofrecimiento de perdón de parte de Dios. Muchas personas dicen, ¿cómo voy a ser yo salvo nomás por una oración de fe? No, yo necesito hacer otras cosas. Yo necesito subir de rodillas al cerro aquel y bajar con un nopal en la espalda ahí, lleno de espinas para poder hacer méritos, pagar el precio. Algunas personas le añaden a la salvación, según ellos, para poder alcanzar la salvación, le añaden el bautismo, le añaden obras, le añaden sacramentos para poder ser salvos. A las ordenanzas que Dios ordena en su palabra que uno tiene que llevar a cabo, que uno tiene que cumplir, les dan propiedades salvíficas, como si la sangre de Jesucristo por sí misma, por sí sola, no fuera lo suficiente para salvarnos, para limpiarnos de todo pecado. Lo que Naamán tuvo que hacer para limpiarse de su lepra es lo que tenemos que hacer para obtener que nuestros pecados sean limpiados, o sea, para que nuestros pecados sean limpiados, hermanos. Y no hay que esperar que Dios haga cosas heroicas en nuestra vida. Y hay que aceptar con humildad la misericordia de Dios, creer lo que Dios dice en su palabra. Ya para terminar, hermanos, la tercera manera como Dios trató a Naamán para que se convirtiera en una persona humilde y obediente fue hacerle entender que su favor no puede ser comprado. Miren, Eliseo podemos darnos cuenta que rechazó completamente el dinero, que los regalos que Naamán le ofrecía. ¿Por qué razón? Porque con eso le demostraba que el favor de Dios no se puede comprar con dinero. El favor de Dios no se puede comprar con regalos. A mí me repatina el hígado, ¿no?, cuando escucho personas que dicen, pacta con el Señor. Esa persona que no está en el camino del Señor va a ser salva. Pacta con el Señor y esa persona que está enferma, pues va a ser sana. Pacta con el Señor con esto y con lo otro. O sea, me estoy refiriendo a un pacto económico, ¿no? Pacta con $1,000 ahorita, Obed. Sí. Miren, y es cierto, uno tiene que hacer pactos con el Señor, pero con pactos de obediencia, pactos de santidad, pactos de decir, Señor, voy a someterme a tu voluntad, voy a someterme a la dirección de tu Santo Espíritu. Esos tipos de pactos son válidos, hermanos, y son los que uno debe de hacer constantemente. Pero qué fácil, si yo hago un pacto con Dios, ¿no?, que necesito algo y no hay de parte mía. Por ejemplo, el tener que someterme a su palabra, el que tener que someterme a sus mandamientos, simple y sencillamente sacar la billetera, hacer un cheque o sacar un billete y ponerlo ahí y comprar el favor de Dios. Óiganme, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Entonces aquí este hombre no le quiso agarrar el dinero o los presentes a Naamán. Nuestro dinero, como el de Naamán, hermanos, es inútil cuando nos enfrentamos a la muerte.
Mucha gente archimillonaria se ha enfrentado a la muerte, y estando en el hecho de muerte ellos se han dado cuenta que sus múltiples millones, sus múltiples posesiones, su influencia en tremenda, no le ha servido de nada cuando está en el hecho de la muerte. No le sirve de nada ante la muerte. Lo que Naamán recibió no podía comprarse, ni Eliseo podía tomar ventaja de la situación. También uno como pastor, uno como ministro, uno como líder, no debe uno de tomar ventaja cuando Dios obra algún milagro a través de uno para que esa persona sea sanada. Porque muchas personas son usadas por Dios para que las personas sean sanadas, reciban algún favor de parte de Dios. Y si la persona se dio cuenta que esa persona que fue sanada por el Señor tiene dinero, tiene la manera, pues lo exprime. Lamentablemente así es. No en todo, no, claro, no estoy generalizando. Lo único que Dios nos pide, hermanos, es que seamos fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Pero también todo está condicionado al tipo de relación y obediencia que la persona tenga con Dios en ese aspecto. O sea, no se puede obligar a las personas. Yo como pastor no puedo obligar y agarrarlos del cuello y decirles: ¿qué pasó? ¿No ofrendaste, no diezmaste la semana pasada? No tengo yo por qué hacer eso. Esa es una relación en que ustedes tienen con Dios, es por amor a Dios lo que lo tienen que hacer. Amén. Entonces no importa cuántas riquezas acumulemos en esta vida, hermanos, se evaporará cuando estemos de pie delante de Dios. Entonces será nuestra fe en Jesucristo lo que nos salvará, no nuestras cuentas bancarias. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya para terminar, miren, a través de este mensaje miramos las maneras por las cuales Dios hizo que Naamán se convirtiera en una persona humilde y obediente. Fueron 3 cosas que nomás miramos. Número 1, Naamán fue tratado como una persona común. Naamán no hizo caso, o no hizo cosas heroicas en la vida de Naamán. Y le hizo entender que su favor no puede ser comprado con dinero ni con nada. Esas 3 cosas nomás le enseñó Dios a Naamán en ese encuentro que tuvo con él a través del profeta Eliseo. Tratarlo, ¿sabes qué? Por más importantes que seas, ante mí eres una persona común. Quizás seas muy importante allá en tu nación, pero aquí conmigo eres una persona común. A mí me ha tocado a veces pastorear a personas no profesionistas y personas que han trabajado en el gobierno, pues principalmente en México, ¿no? Y cómo me ha costado trabajo para que tumbarlos del caballo. O sea, me ha costado mucho trabajo para que entiendan, o más bien que entiendan que Dios los quiere tumbar del caballo, ¿no? Que los quiere tratar como personas comunes, que no va a hacer cosas heroicas en su vida, y que tienen que entender que no van a ganar el favor de Dios con sus múltiples habilidades y recursos que traen. Y cuando la persona entiende eso, es usada grandemente por el Señor. Dios hace cosas maravillosas, cosas increíbles que ni se imaginan, porque a veces la persona trae un bagaje de conocimiento, de habilidades, de recursos que ha logrado adquirir en el transcurso, en el trayecto de su vida. Y ya cuando se rinde completamente en las manos del Señor, es un combo, hermanos, completo. Hagan de cuenta que son unos apóstoles Pablo, así de ese tipo, completos. Así que en esta hora vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que seamos humildes cuando Él nos está tratando como personas comunes. Que no necesitamos que Él haga cosas exuberantes en nuestra vida para poderle serle fiel. Y que entendamos que no podemos comprar el favor de Dios con nada de que nosotros hagamos, ¿no? Amén. Ok. Y también si alguno de ustedes está enfermo,
siente algún tipo de enfermedad o algo, siempre que predico Dios pone en mi corazón que ore por los enfermos. Siempre que estoy en el Face y veo personas enfermas, que ponen ahí su petición de sanidad. Casi por inercia me pongo a orar por ellas, ¿no? Aunque no las conozca, si las conozco pues con más razón. Claro, no son oraciones extensas, no, son oraciones cortas, pero siempre Dios me ha puesto un deseo de estar orando por las personas enfermas, amén. Así que yo creo que Dios puede obrar algún tipo de sanidad si alguno de nosotros pues tiene necesidad en esta hora. Así que vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la palabra que escuchamos en esta hora, Dios mío. Indudablemente, Señor, que todos hemos estado en el caso en que estuvo Naamán, Señor. Hemos tenido necesidades, Señor, necesidades increíbles, pero a veces nuestro orgullo, Señor, nuestra necedad, nuestra testarudez, Señor, no nos deja, Dios mío, escuchar la voz de tu Santo Espíritu y no nos deja, Señor, hacer tu voluntad. Pero en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Señor. Y mira, Dios mío, ese milagro tan hermoso, Señor, ese milagro tan hermoso que hiciste en la vida de Naamán, Señor, que después este hombre se convirtió en un siervo tuyo. Este hombre, Señor, seguramente que llevó, Señor, tu palabra, que llevó, Señor, aleluya, tu palabra a Siria, Señor, que seguramente fue instrumento en tus manos para que muchas personas llegaran a tus plantas, oh mi Dios. Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que aún estemos en la calidad donde nosotros estemos posiblemente en un trabajo donde no nos tratan bien, en un trabajo donde nuestro manager, en un trabajo donde nuestros compañeros de trabajo son abusivos, arbitrarios con nosotros, que no nos hacen ningún bien, sino al contrario nos hacen más mal. Que nosotros aún ahí, Señor, podamos ver la necesidad que ellos y ellas tienen y que podamos, Dios mío, hablarles de tu palabra, que podamos hablarles de tu misericordia, Señor, que podamos nosotros, Señor, hablarle a ese pariente áspero que tenemos, a ese pariente áspero que tiene alguna necesidad, Señor, que está enfermo o enferma, Dios mío, hablarles que hay una esperanza, Señor, en ti, que tú puedes sanarlo, que tú puedes, Señor, transformarlo. En esta hora, Padre, te pido que rompas toda cadena, Señor, en nuestra mente, toda cadena en nuestra alma, toda cadena en nuestro espíritu, Señor, que está impidiendo que seamos, Señor, conforme a tu voluntad, que seamos personas obedientes y que seamos personas de fe, Señor. A ti, Señor, a través de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay alguna enfermedad, Señor, en esta hora, no nada más física, sino que también del alma, en esta hora te pido que seamos sanos en el nombre de Jesús. Y también te pido que las personas que están escuchando este mensaje a través de este video, que sean sanos y sanas en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, Padre, la reprendo en el nombre de Jesús. Y conforme la fe y la obediencia y la voluntad tuya, Señor, sean sanos en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Padre, aleluya. Amén, gloria a Dios. Pues amén, hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde.